tardes, bienvenidos a Fondo, su programa de entrevistas, donde charlamos de diferentes temas. Ya sabe, cuando me toca estar aquí enfrente, hablamos siempre de cuestiones relacionadas al entorno económico, a la economía. Y sí, yo sé que estamos ahorita padeciendo una inflación, sí, yo sé que no le estamos llevando muy bien, sí, yo sé que le está saliendo muy caro sacar un carro, una casa o lo que sea, y tiene uno ganas de gritar, de patalear y de hacer no sé qué tantas cosas, pero lo voy a invitar el día de hoy que tenemos una salida que puede ser escribir todo eso que sentimos, y por eso hemos titulado a la entrevista de hoy El entorno económico en las letras. Y para eso no tengo a nadie mejor en mi lista de amigos que al doctor Mehdi Mosmoudi para que nos hable precisamente de eso. Es doctor, quiero aclarar, es doctor en desarrollo sustentable y globalización, pero tiene una especialidad en letras, sabe de letras, es literato, es el mejor en esa área que yo conozco, por lo menos en la UNI, que es un trabajo académico excelente. Acaba de tener un seminario que nos va a platicar al ratito de qué se trata. Y bueno, pues te doy la bienvenida, Mehdi, a tu espacio para que platiquemos un rato sobre las letras, la literatura y, ¿por qué no?, el entorno económico, cómo influye a la hora de escribir este tipo de cosas que vivimos el día a día. Bienvenido. Gracias, Isaías, por invitarme, y muchas gracias también a tu auditorio que nos está siguiendo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Mehdi, pues ¿te parece? Sin tanto preámbulo, vámonos a lo que es. Y quiero preguntarte concretamente, hablando de la literatura, las letras, como una vía para expresarnos como seres humanos, para expresar eso que sentimos, eso de lo cotidiano, la vida cotidiana, el entorno, que no solo lo económico, sino es todo aquello que gira alrededor nuestro y le da sentido a lo que hacemos. ¿Cómo lo expresamos en las letras? ¿Cómo crees tú que se origina todo esto? Y a través de la historia, ¿ha sido así? ¿Podemos a través de las letras saber lo que sentían otros como nosotros? Bueno, si ahora preguntamos a cualquier persona ahí en el malecón, en el centro histórico, y le preguntamos cuál es la percepción que tienen o cuál es la apreciación que tienen sobre los escritores, van a decir que son una especie denominada inútil, que no produce nada, que no aporta nada al desarrollo social, cultural, económico. Son gente que no se involucra en nada, son gente que no se compromete a nada. Y yo creo que en gran medida hay algo, de cierto en todo esto, pero no del todo. Porque tú lo has dicho muy bien, la literatura es como ese terreno al margen de todo lo que nos rodea, ¿no? Pareciera que la literatura es como ese terreno baldío, oscuras, donde no va nadie, y donde ahí se concentra una comunidad de escritores y de escritoras, y que tratan de narrar, de expresar, de manifestar todo lo que sienten, todo lo que están viviendo, todo lo que les gustaría. Entonces habría más bien que reformular la pregunta y decir, bueno, ¿a qué tipo de productividad nos referimos? Es decir, si hablamos de productividad como otros tipos de trabajos, como el carpintero, como el herrero, como el obrero, bueno, pues el escritor, la profesión de escritor no se parece a ninguna de estas. Pero tú lo has dicho también muy bien en esta introducción, le da sentido. La literatura le da sentido a todo aquello que no tiene sentido, que es la vida. Porque la vida no es una película que se está desarrollando y que uno va siguiendo y al mismo tiempo vamos entendiendo. La vida es un amplio terreno lleno de interrogantes. Y sí, está la economía, está la política, está la teología, está la filosofía, pero nada de esto funciona sino que a través de la literatura. Ahora, y hay muchos ejemplos, ¿no? Desde la poesía, desde el teatro, desde el ensayo, desde el diario, y cada quien escoge un formato para darle forma a todo lo que está viviendo, padeciendo, etcétera, etcétera. ahora que me mencionabas esto, ¿no? Rápido en los imaginarios proyecté como cuando eres niño y caminas y te encuentras con un lote baldío y dices, wow, y uno imagina una serie de cosas ahí.
quiero preguntar, Medi, ¿cómo llegó a ese lote baldío? ¿Cómo es que pisaste ese terreno para decir, wow, estoy frente a un terreno donde puedo yo explayarme y escribir? Bueno, en realidad yo creo que es un camino de ida y vuelta. No solamente es un camino de búsqueda de esta hambre o de esta sed que uno tiene por tratar de encontrar respuestas a muchas preguntas que tenemos en la vida. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué me dedico a lo que me dedico? ¿Por qué tengo ciertas manías? O sea, ese tipo de preguntas que tal vez no se encuentran en un salón de clases, bueno, desde la literatura las puede uno encontrar, pero también ese mismo terreno baldío nos busca a nosotros. Entonces es un camino de ida y vuelta. Es decir, ¿soy o no soy el elegido? ¿Soy o no soy la persona elegida para este tipo de oficio? Porque definitivamente los que nos dedicamos, y yo pongo entre comillas, nos dedicamos, me incluyo, porque no es sencillo. No es sencillo porque de alguna manera el carpintero aprendió el oficio. El herrero lo mismo, la costurera lo mismo, la enfermera lo mismo. Incluso siendo maestros tenemos cierto proceso de aprendizaje. Pero el escritor, la escritora, muchas veces se arroja a ese terreno baldío sin ningún guía. Y hay un proceso de enseñanza y aprendizaje, de ensayo y error, a tal manera que no hay una sola forma de escribir, no hay una sola forma de entrar a ese terreno baldío. Hay muchas formas y cada quien habla de cómo le fue en la feria. Y ese punto es importante para la siguiente pregunta que te voy a hacer, porque justamente lo dices, el que escribe, el que expresa a través de la letra, lo hace de manera autodidacta, te acercas de manera autodidacta, como lo hacemos los seres humanos a casi la mayoría de las cosas, ¿no? Empezamos así de la nada, por curiosidad, pero siento, y te voy a poner el contexto que acabamos de vivir estos últimos 2 años, la pandemia nos agarró, la realidad nos agarró la pandemia y nos sentó en un lugar con 4 paredes y nos dijo, te vas a quedar aquí el tiempo que sea necesario, y se abrieron muchas fuentes y muchas puertas para escapar de una realidad que no nos agradaba porque era algo desconocido y lo desconocido siempre nos da miedo en todos los terrenos. Y siento que hay muchos experimentados siendo músicos. Estuvimos la vez pasada que me tocó programa con Scarlett González, que es pintora. Bueno, hay diferentes formas de expresar eso y para muchas personas, porque me incluyo ahí, voy a atreverme a incluirme. No he mostrado mucho mis textos, pero también tiré textos, redacté porque había que expresar lo que uno sentía y escapar en estos imaginarios a un sinfín de cosas. ¿Crees tú que la pandemia incentivó la parte creativa, esa creación de la literatura? O sea, nos llevó a ser creativos, porque es interesante ese punto. Yo respondería sí y no. Incentivó, yo creo que sí, espacios de participación, generó mecanismos de reunión como las famosas plataformas, pero no sé hasta qué punto esos espacios de participación, esas plataformas hayan desembocado en algo muy concreto hablando de literatura. Bien. ¿No? Tal vez, y esa va como segunda parte de la respuesta, tal vez porque la literatura no funciona como un efecto inmediato. Es decir, una cosa es la vivencia, lo que de alguna manera hemos vivido, pero la vivencia termina cuando de alguna manera la persona se sienta a escribir. Cuando se siente la persona a escribir, ahí es cuando podemos decir de alguna manera la vivencia ha terminado. La pandemia no ha terminado. O sea, la pandemia no ha concluido, aunque hay voces por todos lados que nos quieren decir que la pandemia ha terminado, que de alguna manera podemos volver a la normalidad, ya podemos dejar de usar el cubrebocas, pero eso no quita el hecho de que, oye, casi 1 millón de mexicanas y mexicanos han perdido la vida en esta pandemia. Estamos hablando de datos de una guerra, cuando muere ese número de personas. Muchos hemos perdido familiares. Hemos padecido en esta pandemia y las secuelas a veces toman su tiempo.
son como semillas. Y hay personas que lo asimilan rápidamente, hay otras que tardan más. Por el tipo de padecimiento, por qué tan cercanas han sido, digamos, estas personas que hayan perdido. Entonces, para que eso se traduzca en testimonios literarios, puede que tengamos que esperar un poco más. Pero no quiere decir que no hay escritores y escritoras que ya hayan preparado algo que tenga que ver con la pandemia. Pero hablar de generación de la pandemia, que son los que ahorita les ha tocado prácticamente estudiar en plena pandemia, 2 años sin tener una relación para socializar con los niños, con las niñas, con sus semejantes, puede que ellos tarden en manifestarlo, no sé, tal vez en 5 o 10 años. Pero definitivamente la pandemia no dejó a nadie indiferente y arrasó con todo. Y yo creo que no solamente como escritores, yo pienso que como ciudadanas y ciudadanos tenemos que poner por escrito eso. Es decir, una librita, una libretita, una bitácora, un cuaderno de apuntes, poner por escrito eso. Porque de alguna manera tenemos que desahogar, tenemos que liberar ese testimonio, porque si no, nos va a afectar. Esa parte me parece interesante. Me diste el título para un libro, probablemente, Ecos de la Pandemia, pero bueno, usted denos tantita oportunidad, vamos a una breve pausa y luego regresamos con algo importante que es el entorno. Entonces, por lo que veo, sí influye sobre las letras. Volvemos. Bueno, estamos de regreso y quiero abrir la siguiente parte de la entrevista, que estamos aquí con mi amigo el doctor Mehdi Moody, profesor investigador universitario de la Universidad Autónoma de California Sur, sobre los efectos que tiene la pandemia. No solo, ya hemos visto los efectos en diferentes áreas, pero bueno, estamos hablando ahorita de las letras de la literatura y quisiera yo, si me lo permites, nada más parafrasear un poquito una frase de Tolkien del libro El Retorno al Rey. Todo el mundo conoce porque ha visto la película, poca gente ha leído el libro, pero esta frase me hizo mucho ruido ahorita que mencionabas tú, de que probablemente se vean los efectos en la literatura de la pandemia, porque hay heridas que sanar. Y esta frase va algo así como, ¿cómo se reconstruyen los hilos de una vida anterior? Dice, ¿cómo seguir adelante si el corazón empieza a entender que en la vida no hay marcha atrás, que hay algunas cosas que el tiempo no puede curar, que hay heridas demasiado profundas que echan raíces y no se pueden sanar? Y creo que a partir de ahí podemos nosotros enlazar, si te parece, Mehdi. Por supuesto. Lo siguiente es, entonces, el entorno, lo que yo vivo, hablamos ahorita de entorno económico, estamos viviendo ahorita una crisis, bien lo dices, la pandemia no ha pasado, porque la crisis actual es consecuencia de. Entonces, esto marca lo que se escribe, esto marca lo que se dice, y hablo no solo de las letras en la literatura, hablo de las letras del periodismo, hablo de las letras en los diferentes espacios, como este. Hay una discusión tanto en la academia como entre los escritores, algunos que dicen, bueno, la literatura se tiene que distanciar de todo esto, hay una torre de marfil, yo voy a escribir sobre mi propia vida, sobre mis propios problemas, pese a que vivo en sociedad. Pero hay otros que dicen, no, todo lo que está pasando alrededor, cuando digo a mi alrededor, es mi ciudad, es mi localidad, mi vecindad, mi colonia, mi familia, se refleja en la literatura. Me gustó muchísimo esta cita que sacaste de Tolkien y déjame comentarte, ¿no? Esto de las heridas que no sanan, la literatura sí lo hace. Porque lo que hace la literatura es poder proveernos de una narrativa no que sana esas heridas, sino que permite que la herida vaya cerrando poco a poco y uno vaya retomando su vida pese a que hay una herida. ¿No? La literatura no es una pastilla, la literatura no es un jarabe, no, la literatura es un acompañante, es una compañera de viaje. Y no es descabellado que las personas que de alguna manera pues somos más solitarias, acudamos a la literatura, porque encontramos en la literatura ese espacio,
predilecto porque habla nuestro idioma, porque pareciera que la literatura está predestinada para nosotros. Entonces, es la mejor forma, ¿no? Tanto para leer como para escribir, porque hay personas que dicen, a mí me encanta leer, pero me pones a escribir y soy un desastre. No, cuando hablamos de literatura, tanto como lectores como escritores, ¿no? Hay un escritor, Jorge Luis Borges, este escritor argentino, dice, yo me enorgullezco no por las páginas que he escrito, sino por lo que he leído. Y bueno, Jorge Luis Borges, conocemos la estatura, el peso de Borges. Yo creo que hay que empezar, cuando hablamos de literatura, hay que empezar como lectores y leer lo que nos gusta. Leer los libros que están en la biblioteca de nuestros padres, ¿no? Por cualquier libro que tengamos, ¿no? Hay espacios en la ciudad de La Paz donde hay espacios para leer. Hay muchas bibliotecas públicas, las bibliotecas de las universidades, de las normales, digamos, de las normales. Entonces, la literatura es esa patria mítica en la que todavía podemos encontrar respuestas a viejas preguntas, pero también a preguntas actuales. Pero sí quiero insistir, la literatura no es un jarabe ni es una pastilla, es mucho mejor. Ok, bueno, lo vendiste bien. Y ahí, bueno, me gustaría precisar algo de lo que te comentaba ahorita, porque, bueno, escuchándote, bueno, me da la idea de que vamos a ver entonces los impactos de la pandemia, los impactos de la crisis en las letras. Y hablo de las letras ahí en casa para que no piense que solo hablo de literatura, de las letras en los libros de medicina, de las letras en los libros de economía, de las letras en los libros de política, por supuesto en los poemas, por supuesto en la novela. Nos va a dar literatura, y qué bueno, para los próximos 20 años puedo aventarme a 2 décadas, porque vamos a estar viendo estos ecos, ¿no?, de la pandemia. Y tocabas un punto importante también ahorita. Hablabas de lugares aquí, para la gente que nos escucha, la gente que le gusta leer ahí en casa. El gobierno, voy a tocar un tema escabroso, lo tengo que tocar, siempre lo toco porque el gobierno es parte, a los economistas liberales no nos gusta mucho hablar del gobierno en la economía, pero el gobierno está en todos lados. ¿Qué apoyos hay financieros? ¿Hay apoyos financieros para la literatura? ¿Hay apoyos financieros para las letras? ¿Qué oportunidad tiene la gente que se dedica a esto, a poder tener un apoyo económico para poder realizar esta importante labor como lo que hemos estado viendo? Bueno, Isaías, ahí, si me permites, voy a hacer un poquito, como pequeñas aclaraciones, ¿no? Para el ámbito artístico, cultural y literario, cuando hablamos de apoyo, no nada más es el financiero. Okay. También es el apoyo infraestructural, es el apoyo en cuanto a la coordinación y a la vinculación de sectores, y eso también tiene un aporte importante. Para el tamaño del estado de Baja California Sur y para la densidad demográfica que tenemos, no somos más de 700,000, infraestructuralmente hablando, el sector artístico y cultural es un sector bien fortalecido. Es decir, para el tamaño tanto del estado como de población, incluso si tuviéramos la mitad de infraestructura, sería como que lo más acorde, pero tenemos más de eso. Hablando de universidades, hablando de espacios culturales, pero también hablando de espacios abiertos, explanadas que sirven como espacios culturales, ¿no? No solamente es la Universidad Autónoma de Baja California Sur como institución, digamos, que fomenta, que forma en todos estos ámbitos, sino también el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, que no tiene más de 30 años. Exacto. Si evaluamos los 30 años de la labor institucional del ISC, la verdad lo que se ha hecho es un gran trabajo. No, yo creo que el gran trabajo que se tiene que hacer y que ya se está haciendo es fortalecer la vinculación interinstitucional. ¿Y a qué voy con esto? Supongamos que la Universidad Autónoma de Baja California Sur pues tiene los académicos que tienen el conocimiento teórico sobre la literatura. El Instituto Sudcaliforniano de Cultura tiene el contacto de los escritores. Si se organiza un taller,
¿no? Bueno, se juntan a los académicos y se juntan a los escritores. Ambas instituciones tienen los espacios. Por lo tanto, cuando hablamos de que se hagan cosas, no necesariamente necesitamos apoyo financiero. Con que se sumen las voluntades y que cada institución sume el potencial que ya de por sí tiene, se pueden hacer cosas. Y el apoyo no solamente es a nivel estatal, también es a nivel federal. Y hay convocatorias como por ejemplo, bueno, el premio estatal Ciudad de la Paz, por ejemplo, acababa de anunciar a los ganadores en poesía, en cuento, en novela. Entonces, está el premio regional, también Ciudad de la Paz, donde también participan lo que son los estados del noroeste. Ahora acababa de cerrar lo que es la convocatoria del PECDA a través de Secretaría de Cultura. Entonces, convocatorias para participar en concursos, en proyectos de fomento artístico, cultural, sí los hay. Lo que habría que hacer es cómo bajar esa información al capital social, cultural del Estado para, digamos, al menos impulsar la participación. Esa era la pregunta que te iba a hacer, porque me estás hablándome ahí de dos sectores, pero siento que queda cojo porque nos falta el sector privado. Sí. Y el sector privado creo que es importante. Definitivamente hay, no solamente desde el ámbito literario, artístico y cultural, sino también para el sector académico. El sector privado es fundamental, ¿no?, para fortalecer tanto la parte académica como la parte artística, literaria y cultural. El sector privado es fundamental. Si vamos a los Estados Unidos, vamos a Alemania, vamos al Reino Unido, vamos a ver la participación del sector privado. No solamente la participación del sector privado, sino que yo, empresa tal cual, necesito profesionistas, por ejemplo, en el sector aeronáutico. Bueno, yo voy a generar una bolsa para becar a ciertos estudiantes o para habilitar, mejorar un laboratorio de investigación para que una vez terminados estos estudiantes vengan a mi empresa. Entonces es un trabajo también de corto, mediano y largo plazo. Perfecto. Lo mismo se puede hacer con las fundaciones en relación a la literatura. Okay. Necesitamos más apoyo. Perfecto. Y bueno, para cerrar en menos de 20 segundos, si alguien ahí en casa te escucha que quiere dedicarse a esto, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría el doctor Mehdi Mesmoudi a esta persona para que se anime, que está a un paso, pero le dice, no, pues te vas a morir hambre o no te conviene eso? ¿Qué le dirías tú a esta persona? Bueno, yo sí diría que mientras se dedica a lo que le gusta, puede ponerse a leer, puede ponerse a escribir, pero leer muchísimo. Decía Elmer Mendoza en una de las visitas que nos hizo a la Autónoma de Baja California Sur, decía que para que él se convirtiera en escritor tuvo que leer alrededor de 5,000 novelas. Ya. Bueno, no sé si fue un consejo que él mismo aplicaba, pero yo creo que es un buen comienzo. Por supuesto, yo reduciría el tamaño, no 5,000, 50 libros. Algo así. Al menos para ver si queremos seguir siendo lectores o también nos queremos pasar a la otra acera, la de los escritores. Perfecto. Pues no, Mehdi, pues no me queda más que agradecerte. La verdad, ha sido muy amena la plática. Creo que allá en casa también la disfrutaron. Y bueno, queda el espacio aquí para cuando quieras regresar, amigo. Pues tú invítame, yo aquí estoy. Perfecto. Y bueno, allá en casa le agradezco muchísimo la atención que ha tenido con nosotros. Provecho y bueno, ya sabe, la economía somos todos, no se les olvide.